Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico, el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Hoy entramos en el quinto misterio gozoso, el niño perdido y hallado en el templo. Empezamos con las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. 3 veces al año, el pueblo judío estaba requerido presentarse al templo para celebrar las fiestas indicadas por la ley de Moisés. El libro de Deuteronomio estipula que durante las fiestas de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las tiendas, todo varón que podía era requerido viajar a Jerusalén y ofrecer un sacrificio según sus posibilidades económicas. Comúnmente las familias enteras viajaban en estos peregrinajes. El historiador Flavio Josefo nota que la población de Jerusalén crecía a más de 1 millón de habitantes durante estas fiestas, con peregrinos que visitaban la ciudad santa de todas partes del mundo. El ambiente era de alegría y festejo. Durante el viaje, los peregrinos recitaban las plegarias antiguas de su fe y alababan a Dios de la forma preferida por el pueblo judío, con los salmos, los cuales eran cantados así como la mayoría de las plegarias hebreas que se recitan en forma de cántico, una bellísima práctica de alabanza que San Agustín le recomendaría siglos después al decir: el que canta ora 2 veces. Así que podemos recordar al joven Jesús acercándose a la ciudad de Jerusalén, y una vez que visualizan la capital de David como tradición antigua, todos los peregrinos hubieran levantado sus voces entonando el Salmo 122, que dice: ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. La casa del Señor era el templo judío, que en esta época aún estaba en plena construcción, pues la visión del rey Herodes era de un complejo masivo que superaba a todos los otros templos paganos de la época e invocaba la grandeza del primer templo de Salomón. El evangelista Lucas utiliza el templo para enmarcar la infancia de Cristo, cubriendo los años de silencios mientras Jesús crecía como niño. Resalta el templo, al cual fue llevado por sus padres como infante y ahora regresa como adolescente. Según la tradición judía, después de los 12 o 13 años, el varón judío podía tener acceso a las actividades eclesiásticas de su pueblo. Ser judío era ser fiel a sus tradiciones, sacrificios y ritos, pero su deber cotidiano era el estudio de la palabra de Dios. Esto se realizaba en las escuelas rabínicas, que abundaban según la rama de la fe judía que se practicaba, pero la esencia de la lectura, meditación y compartir de la palabra era muy similar. El Torá o cualquier otro libro sacro de la antigüedad era leído y luego comentado por los fieles judíos. Era un sistema de estudio bíblico de vida por el cual el pueblo se enriquecía a través de sus años. Esta devoción a la palabra de Dios se ha revivido en la Iglesia Católica después del Segundo Concilio del Vaticano en el documento Dei Verbum, y tomando nuevas fuerzas con la nueva evangelización en la que estamos presenciando y participando directa y activamente en estudios bíblicos como este. Sin embargo, contrario a la Iglesia verdadera y su llamado universal a todas las naciones y a todas las personas en tiempos de Cristo,
El derecho de leer, estudiar y comentar la palabra de Dios estaba restringido solo a los hombres adultos. Por lo tanto, el deber de educar a un niño en las oraciones, ritos y costumbre de su fe era la obligación del padre de la familia. Cierto que la madre aportaba a esta educación y hasta participaba de ciertos ritos de una forma limitada, pero la fe judía era transmitida principalmente por los jefes del hogar, el padre de la familia. Consistente a esta tradición, señalamos por lo tanto que la persona quien educó a Cristo en la fe del pueblo escogido fue su padre terrenal, San José. Muy poco sabemos de este gran santo, a quien le atribuimos un lugar especial en la letanía de los elegidos. Como María Santísima, San José recibe el privilegio y el reto de cuidar del Hijo de Dios. Su santidad resalta en las palabras de los evangelistas, a quien Mateo lo describe como un hombre justo. Un título rico en significado que en términos bíblicos equivale a llamarlo un hombre santo. Ni una sola palabra es pronunciado por José en los libros del Nuevo Testamento. Conocemos su linaje gracias a Mateo y notamos que pertenece a una rama de la descendencia del rey David. El silencio de José inspira a los grandes místicos a entrar en la profundidad del silencio y unirse con Dios en la contemplación total, y por lo tal, la gran Teresa de Ávila lo llama su maestro en la oración. Sin embargo, además de ser un ejemplo para las almas en busca de altas experiencias místicas, San José es principalmente un ejemplo para todo hombre de su papel como guía y profeta de su propia familia en educar a aquellos bajo su cuidado en sus deberes terrenales y sus obligaciones con Dios. Según las palabras del evangelista Mateo, José era un carpintero al detallar: ¿no es este el hijo del carpintero? Recordamos cómo el oficio de la carpintería en la antigüedad no era una profesión artística, sino un trabajo cercano al de un obrero. Este era un trabajo de muy poco valor y notamos la pobreza de la Sagrada Familia cuando presentan en el templo la ofrenda mínima de 2 pichones. En su pueblo de Nazaret, José hubiera encontrado limitadas posibilidades de empleo, pues esta era una aldea de aproximadamente menos de 500 familias en el primer siglo. Asumimos que como jornalero José hubiera buscado empleo en la capital de Galilea, Séforis, que estaba localizada a tan solo unos 6 kilómetros de Nazaret. En esta ciudad, el rey Herodes quería reconstruir una versión de Roma completa con un teatro para los espectáculos. Y además, las escuelas rabínicas de diferentes ramas de la fe judía se levantaban en esta ciudad. Posiblemente José y luego también Jesús viajaban a Séforis rutinariamente en busca de empleo en algún proyecto de construcción. Posiblemente las parábolas de los jornaleros que son empleados en diferentes momentos del día tienen un origen personal en la vida de Cristo, cuando Él hubiera esperado ser contratado en una de las plazas de la capital Galilea. Sin duda, José le transmitió a Jesús su profesión y en sus prédicas resaltan las imágenes agrícolas como era la región de Galilea, pero también las referencias a la carpintería o la construcción, que era el oficio de su padre terrestre, José. Cristo habla del hombre prudente que construye su casa sobre una roca.
y luego Jesús edifica su casa mística, que es la Iglesia Católica, sobre la roca de Pedro. Jesús habla del rico avaro que construye graneros para guardar sus cosechas y se identifica con la profesión de su padre adoptivo de la manera más personal posible, al llamarse: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Y por supuesto, recordamos sus palabras: mi yugo es suave, en alusión directa a la carpintería, pues los yugos eran hechos a medida específica del animal por un carpintero experto. Sin embargo, la referencia que más une a Cristo con el trabajo de la carpintería es la propia cruz. El divino carpintero de Galilea descargó su vida sobre el madero de la cruz, como su padre terrenal José ofrecía un sacrificio de diario por su familia trabajando las maderas de Galilea. Y de hecho, el episodio del niño perdido en el templo es un aviso de la madera de la cruz, pues los 3 días que Jesús permanece perdido son un preámbulo de los 3 días que permanecería perdido en las tinieblas de la muerte. Pero la importancia de José se despliega más que enseñarle a Jesús una profesión sencilla, pero digna. José fue la fuente del conocimiento humano de Jesús y el maestro de oración del Hijo de Dios, cuando le enseña los rezos, ritos y tradiciones de su pueblo. José y María eran fieles judíos que se sometían a las costumbres y normas de su culto, y por lo tanto podemos descifrar que José le enseñó a Jesús las oraciones de su pueblo. Diario Jesús hubiera escuchado a su padre orar, la profesión de fe del pueblo de Israel. Este era su credo, que lo oraban 2 veces al día, por la mañana y por la noche, como la primera y última oración del día. Así como las otras plegarias hebreas, José unía su voz con la de todo varón judío y cantaba el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es el único. Esta solemne declaración de fe es extraída del libro de Deuteronomio y continúa con las palabras: y tú amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así, José confirmó las enseñanzas de Dios a Moisés dentro de su familia y fielmente le transmitió a Jesús esta piedra angular de la fe del pueblo escogido. Vemos cómo en su última semana de vida terrenal, después de limpiar el templo, las autoridades judías tratan de entrampar a Jesús con un debate teólogo y le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde de inmediato: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y pensamos si tal vez Jesús tenía en mente a su padre José. En este momento de prueba, cuando cita esta plegaria que le hubiera enseñado su padre terrenal cuando era niño y con el cual
visitaba Jerusalén cada año para las fiestas judías, como lo hacía ahora en esta Pascua judía. La influencia teológica de José sobre Cristo no puede ser ignorada. Incluso hoy en día notamos la presencia de José vívidamente dentro de nuestro culto católico, de una manera directa, pero poco reconocida. Aunque los evangelios no nos han dejado ni una sola palabra de este hombre justo, sí podemos conocer sus oraciones, pues el culto judío practicaba la oración verbal y como fiel judío José proclamaba también la bendición sobre los alimentos. Podemos aún hoy en día escuchar las mismas palabras que escuchó Jesús de los labios de su padre José diariamente, y que las repetía de una manera solemne durante la cena litúrgica de la Pascua, y decía: bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid. Estas son las palabras que preservamos en nuestro rito eucarístico, cuando los elementos de pan y vino son llevados al altar y el sacerdote repite la oración de los judíos antiguos al bendecir los alimentos. El celebrante repite las palabras de José, de tal manera que desde los altares católicos se rompe el silencio de José y escuchamos el eco de su plegaria al bendecir nuestro banquete pascual. De hecho, es en un contexto litúrgico y espiritual donde encontramos la importancia verdadera de José. Esto lo vemos vívidamente representado en este quinto misterio gozoso del Santo Rosario, el niño en el templo. Al encontrar a Jesús en el templo, sus primeras palabras son: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo de estar en la casa de mi Padre? En esta breve línea notamos cómo Jesús es completamente consciente de su divinidad, y sus palabras son un reto para sus padres terrenales que les avisa que su misión trasciende los lazos y deberes familiares. Es un tema que lo repetirá de adulto al declarar: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos es para mí un hermano, una hermana o una madre. La pregunta de Jesús es un llamado a todos que desean unirse con Él. ¿Por qué me buscaban? Jesús nos advierte en dónde lo podemos encontrar, en nada menos que la casa de su Padre. Pero la pregunta se convierte ahora en: ¿dónde está esta casa? Pues el templo judío fue quemado y destruido por las fuerzas romanas bajo el futuro emperador Tito en el año 70. Sin embargo, la casa de Dios se extiende al planeta entero, pues con su sacrificio la raza sacerdotal judía es reemplazada por la nueva raza sacerdotal que es la Iglesia Católica, y sus miembros convierten a ordinarios edificios en las casas de Dios. Pues donde radica la presencia del cuerpo de Cristo, allí está la esencia trinitaria, de tal manera que cada templo católico que guarda el pan eucarístico se convierte en la casa de Dios. Y allí encontramos a Jesús esperando unirse con nosotros. Sin embargo,
La presencia de Dios se extiende más allá de las paredes de nuestro santuario. Pues al recibir el cuerpo de Cristo dentro de nosotros, nos convertimos en sagrarios vivientes, llevando este mismo Dios a todos los rincones de nuestras vidas, incluyendo nuestros propios hogares. Algo maravilloso nos deja el evangelista Lucas en el episodio del quinto misterio gozoso. La narración concluye con un aviso impactante. Jesús entonces regresó con ellos a Nazaret. Posteriormente, siguió obedeciéndolos. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Primero, notamos la obediencia de Cristo, fiel al mandato de Moisés: honrarás a tu padre y a tu madre. El propio Dios encarnado se somete a la voluntad de su propia creación, y la voz que ordenó que se creara la luz, el universo, el tiempo y el espacio, ahora es obediente a la voz de un carpintero en Galilea, la voz de José. Pero más profundo es el mensaje de Lucas de cómo la grandeza del templo judío en Jerusalén es transferida a la humilde vivienda de San José en Nazaret. Una vez más, Lucas une la vida del profeta Samuel con la infancia de Cristo. La frase crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres hace un eco a la narración del primer libro de Samuel, que dice: Samuel, mientras tanto, día a día crecía y progresaba ante los ojos de Dios como a los ojos de los hombres. Repasamos el contexto en la historia de Samuel, de cómo el niño Samuel es entregado al servicio del templo para ser educado por el sumo sacerdote y luego ser un sacerdote también. Lo que Lucas está gritando en este episodio es que así como Samuel creció bajo las instrucciones y guía del templo, ahora Jesús crecería bajo la protección de un nuevo templo, la iglesia doméstica que era el hogar de José en Nazaret. De esta manera, José pasa de actuar más que un padre terrenal a actuar como un sacerdote laico de una iglesia doméstica, educando al futuro sacerdote, quien es Cristo Jesús. Como Samuel fue instruido en su fe por el sacerdote del templo, ahora Jesús sería educado en alianza de Abraham bajo el justo santo José. Por lo tanto, Nazaret se convierte en un seminario seglar, donde se formaría el definitivo sacerdote que es Jesús. Lucas detalla que estos eventos ocurren cuando Jesús ha cumplido los 12 años de edad, y recordamos que además de ser la edad en la cual el joven podía participar del estudio de la palabra de Dios, también era la edad en la cual aquellos descendientes de Aarón, llamados al sacerdocio, empezaban su entrenamiento como aprendiz en el culto sacerdotal. Ahora, el maestro de liturgia, oración y cántico de Jesús sería no el gran Gamaliel, quien educó a Pablo, no sería uno de los grandes doctores de la fe judía, no sería uno de los maestros de las escuelas rabínicas en Seforis. El educador principal del Dios hecho hombre sería un pobre artesano, carpintero y jornalero llamado José. El papel de San José como guardián y protector de Jesús y su madre resalta en su iconografía clásica, que lo presenta luciendo una vara florecida. Esta es una tradición que cuenta
cómo cuando llegó el momento de encontrarle esposo a María Santísima, los varones disponibles fueron presentados ante los sacerdotes del templo, y la vara de José floreció milagrosamente ante todos, señalando que éste era el escogido para guardar de la Sagrada Familia. Esta leyenda tiene una estrecha conexión que une a José con los sacerdotes levitas y Aarón. En el libro de Números se narra la historia de cómo el pueblo de Israel, cansado por su largo peregrinaje en el desierto, se rebela contra Moisés y Aarón. Piden un nuevo jefe político y un nuevo sumo sacerdote. Moisés expone el caso ante Dios, el cual le dirige al pueblo traer una vara por cada tribu de Israel ante la presencia de Dios en el arca de la alianza. A la mañana siguiente, la vara que le pertenecía a Aarón había florecido milagrosamente. La varilla de la tribu de Leví, presentada por Aarón, había florecido. Le habían aparecido yemas, habían botones de flores y las almendras habían madurado. Esta era la señal de que Aarón y su descendencia eran los escogidos para ser los sacerdotes del culto judío. Un culto que estaba basado en sacrificios y alabanzas que se brindaban ante Dios a través de su trono terrestre, que era el arca de la alianza. De hecho, la vara de Aarón fue depositada dentro del arca y ésta guardaba en su interior además las tabletas de los 10 mandamientos y un jarrón con el maná del cielo. Así queda íntimamente ligado el personaje de Aarón con José, y el cual actúa el papel de sacerdote laico, cuidando de la nueva arca, de la nueva alianza, que es María Santísima. Pues el papel de los sacerdotes judíos era cuidar del arca en la tierra. Ahora José cuidaría de esta nueva arca. Y recordamos cómo el arca original era intocable o el culpable moría en el acto. Así, José sería un ejemplo de castidad, pues preserva la virginidad de María por toda su vida. Un detalle que se despliega en la cruz cuando Jesús encomienda a Juan el cuidado de su madre, diciéndole: ahí tienes a tu madre. En la cultura judía, el cuidado de una madre era obligación por ley de los hijos propios, de tal manera que el requisito de Cristo a Juan por el bienestar físico de su madre indica que María no tenía ningún hijo más que el propio Jesús. Un misterio enorme es el concepto de que Jesús tuvo que aprender a ser humano. Él nace como infante, crece y madura al mismo ritmo que todo ser que ha cruzado este campo de la vida. Sin embargo, Él era el Dios que siempre ha existido y siempre será. El Alfa y el Omega caminaba, respiraba, comía en el pequeño poblado de Nazaret. Estos eventos sirven para empezar a comprender la naturaleza de Jesús, que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Humanidad y divinidad se congregan en la segunda persona de la Trinidad. Como un niño nace y crece con una sospecha innata que él es un varón y que es un ser humano, pero tiene que adquirir el conocimiento de hablar, caminar y escribir. Así Jesús, siendo Dios, tenía una certeza nativa que era la divinidad personificada.
y se atreve a los 12 años a llamar al templo judío la casa de su padre. Pero él tenía que aprender como todo humano, y a esto el Catecismo de la Iglesia Católica dice: en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Y el Catecismo añade: por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que la condición humana se adquiere de manera experimental. Este conocimiento de la vida humana Jesús lo adquiere bajo las instrucciones de su Padre terrenal. Con cada paso que aprendía a dar el pequeño Jesús, con cada nueva palabra que recitaba, con cada tabla que tallaba bajo la guía de José, el Hijo de Dios crecía en sabiduría, estatura y gracia, pero también la condición humana era santificada. La niñez, adolescencia y madurez humana es glorificada, pues ya no son los miembros de una raza caída los que experimentan la vida en todo su color. Ahora es Dios mismo el que comparte del valle de lágrimas terrenal, y con cada etapa de su vida el drama humano es incorporado dentro de su propia divinidad. Ahora es Dios quien aprende a caminar, es Dios quien aprende a cantar, es Dios quien aprende a leer y comentar las revelaciones que Él mismo había otorgado a su pueblo en el Testamento hebreo. Así, cuando Jesús es elevado a su reino en el cielo durante su gloriosa asunción, es también un miembro de la raza humana en toda su plenitud, el que será adorado como Dios por toda la eternidad. Y es esta carne débil y mortal, formada del polvo, la que es asumida por el Hijo de Dios, y ahora los propios ángeles la adorarán como el Dios en los cielos. El proceso de aprender la condición humana por Cristo ocurre en su evolución natural, creciendo en el ritmo de todo ser humano, pero guiado por la mano protectora de su padre adoptivo, San José. Por lo cual el hogar de la Sagrada Familia fue la primera academia del Hijo de Dios, y el Catecismo cita las palabras de Pablo VI en su visita a este poblado de Nazaret, cuando en 1964 dice: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Pero a la vez, la experiencia de aprendizaje por parte de Cristo sirve como un ejemplo de nuestro propio crecimiento espiritual. Con gran énfasis, Lucas detalla cómo Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. Tres virtudes que reflejan las tres etapas de la vida humana: niñez, adolescencia y adultez. Pero además Lucas expone de nuevo la naturaleza humana caída, siendo aceptada e incorporada por Cristo. Los tres regalos que le habían brindado los reyes del Oriente, que indicaban su naturaleza prodigiosa: oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios, y que también reflejaban el estado caído humano, al hacer eco de la triple concupiscencia del placer sensual de la carne representado en la mirra, el apetito de los bienes terrenales en el oro y la afirmación del orgullo en el incienso, son expresados sutilmente en el crecimiento de Jesús, al notar Lucas su desarrollo en sabiduría, estatura
y gracia. Recordamos la triple tentación de Adán y Eva frente a la fruta prohibida, que era un árbol gustoso, que atraía la vista y que era bueno para alcanzar la sabiduría. Y notamos cómo Jesús incorpora en su ser estos elementos, pero no como pecados de rebeldía, sino que los sana y santifica cuando su divinidad incorpora nuestra humanidad. Jesús crece en sabiduría, mientras los hijos de Eva pecan por el orgullo que ésta trae. Jesús crece en estatura, mientras la descendencia de Adán sufre del peso de la sensualidad carnal. Jesús crece en gracia, mientras la raza caída lucha contra las falsas riquezas materiales. Desde su niñez y en cada paso de su vida, el drama humano es elevado al grado de una experiencia divina, pues Dios mismo ha experimentado la riqueza de la vida humana. Jesús llevaría la totalidad de esta existencia humana en su ser, como ofrenda redentora a su Padre Celestial, y lo hace desde el madero de la cruz. Estas 3 etapas de la vida humana se repiten silenciosamente, pero aún más potente en la vida espiritual. Desde tiempos remotos, la Iglesia ha enseñado el camino a la santidad como un desarrollo espiritual análogo al desarrollo humano en 3 etapas. Después del encuentro inicial con Dios, que ocurre tras una conversión profunda, muchas veces inspirada por el llamado de Dios a través de un evento, sencillo o dramático, una tragedia, o hasta de un encuentro personal como en un retiro de conversión, el alma entra en la primera etapa de la vida espiritual, la infancia, que la llamamos la vía purgativa. Aquí el alma encuentra las delicias del amor de Dios, descubre las bellezas de su fe, aprende de las riquezas de la Iglesia y se goza de las dulzuras que ofrece su culto. Es la etapa de sentir la fe. Los aromas de la Iglesia, la inspiración de los cánticos, el atractivo del arte sacro empapan la vida del neófito y su fe es admirable, pero en cierta forma superficial e infantil. Igual, los retos del combate espiritual en esta etapa están ligados con la sensualidad humana y es los efectos del cuerpo y los sentidos que perturban al alma. Es la época de luchar contra los vicios, la lengua, la codicia, la pereza y la carne. En esta época la persona se recoge en el consuelo de la oración, pero prefiere la oración vocal, ya que ésta radica en la unión del cuerpo con el espíritu en la naturaleza humana. Es el alma joven que busca saciarse en los cánticos religiosos y que recita las plegarias como la del Santo Rosario, disfrutando del ritmo de las palabras, pero aún no ha penetrado en la grandeza de sus misterios. Con la gracia de Dios, el esfuerzo propio y el lapso del tiempo, el alma madura y entra en la segunda etapa equivalente a la adolescencia, que se titula la vía iluminativa. Esta es la época de grandes hazañas,
Como un joven atleta, el alma es capaz de grandes prodigios. Es la época de levantar fundaciones, predicar a las masas y sobresalir en el campo religioso. Las tentaciones sensuales pierden su atractivo y en vez azotan las fuerzas oscuras contra la mente y el propio espíritu. Aquí están las almas oprimidas por su propio orgullo, que se alaban al ver el éxito de sus acciones y la facilidad de realizar sus proyectos. Son estas las almas que luchan contra la rabia por el mismo orgullo herido, que despierta estos oscuros pensamientos. Son las almas que envidian ya no los bienes terrenales del prójimo, sino las bendiciones espirituales que otros han recibido. En cierta forma, es un combate más difícil de ganar, pues contrario a las tentaciones de la carne y el mundo que se manifiestan de una forma material a la cual uno puede alejarse y abandonar concretamente, como cuando el alcohólico vacía todo licor de su hogar. La persona orgullosa, rabiosa e envidiosa no puede tan fácilmente desalojar sus propios pensamientos que lo azotan constantemente. En esta etapa, la oración tiende a enfocarse en el carácter meditativo, pues es una búsqueda que hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Como el adolescente busca su papel en el mundo y descubrir las riquezas que éste ofrece, así el alma en este estado iluminativo busca su unión con el plan de Dios para eventualmente llegar a Él. Estas son las almas que encuentran en las cuentas del rosario una llave para abrir los misterios de Cristo y se transforman en testigos de su vida con el poder de la meditación. Pero Dios aún les aguarda mayores delicias. Con la voluntad de Dios, algunos pocos logran alcanzar el tercer escalón de la vida espiritual, el estado de la vía unitiva. Aquí, el alma ya no desea más que entrar en esa comunión íntima con su Dios. Es el descanso del alma en Dios que sacía toda ansiedad y deseo humano. Es el rendimiento total ante Dios sin expectativas ni deseos propios. En esta etapa el alma se une con su Creador y su oración es la contemplación. Estas almas logran entrar en una expresión sencilla de fe. Es una mirada de fe fijada en Jesús. Es un silencioso amor entre la criatura y su Creador. Estas son las almas que entran en el rezo del rosario sin poder terminar ni un misterio, pues su mente ha sido raptada por la presencia de Dios. En esta unión mística, el alma ya no es atacada por las fuerzas diabólicas personalmente, pero su lucha espiritual es más intensa y más dura que en cualquier momento, pues ahora ya no está consciente de sus propias fallas, sino que presencia los pecados de los otros. Estas son las almas santas, como el Padre Pío de Petrelcina, quien podía percibir los pecados en los otros, como lo hacía también el gran santo Don Bosco. Y así son semejantes a Cristo, quien bajo el peso de la cruz cargaba con los pecados de todos nosotros. Esta unión con Dios es la que buscamos, añoramos y deseamos, pero al igual que cada etapa de la vida humana, la transición de una época a otra produce un cambio duro y penoso. En particular, la evolución
hacia la adolescencia espiritual de la vía iluminativa contiene el fuerte cambio del abandono de la niñez. Las canciones que nos inspiraban, las novenas que nos conmovían, las pláticas que nos admiraban, pierden su sabor. Y como un niño que tiene que dejar sus juguetes al crecer, el alma entrando a la vía iluminativa se enfrenta con la noche oscura del alma. Dios se esconde de los consuelos sensibles de la fe, pues nos espera en una unión más profunda. Es el Dios que se pierde para luego ser hallado de nuevo. Es esta la aridez espiritual que al desconocer de ella muchos la rechazan y se apegan a la infancia espiritual sin saber que el mundo místico contiene riquezas incalculables que se alcanzan al abandonar la fe infantil inicial. Son estas etapas espirituales las cuales Lucas ha detallado en una breve línea en su bellísimo Evangelio, al narrar cómo Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero al igual que la vida espiritual del humano, el crecimiento de Cristo estuvo marcado por el dolor de la pérdida. Se pierde en el templo por 3 días, causando el dolor de sus padres, pero tan solo como un anuncio del gran dolor que causaría su pérdida en las tinieblas de la muerte, durante los 3 días en la tumba, que luego son borrados por el gozo de su resurrección, cuando Él une su cuerpo humano con la propia eternidad. Y en la cueva de un jardín nace un nuevo Adán que había obedecido a su Padre Celestial hasta la muerte, como antes había obedecido a su Padre terrenal, siendo un hijo fiel del carpintero de Nazaret, José. Y en una meditación potente consideramos cómo Jesús, colgando del madero de la cruz, tal vez pensaba en su padre terrenal, José, y cómo éste hubiera estado esperando la liberación definitiva para entrar en esa unión íntima con Dios en la contemplación del silencioso amor entre la criatura y su Creador. Jesús exclama desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mientras su Padre Celestial recibía su espíritu subiendo desde la cruz, un hombre mortal, también llamado José, José de Arimatea, recibía su cuerpo humano que bajaba desde la cruz y lo depositaban en una tumba nueva dentro de una cueva. Y recordamos cómo su padre adoptivo, José de Nazaret, había recibido al bebé Jesús en una cueva en Belén para cuidarlo, amarlo y enseñarle al Hijo de Dios a ser verdaderamente hombre. Terminamos esta presentación sobre el niño perdido y hallado en el templo con una oración a nuestra Madre, la nueva arca de la nueva alianza, pidiéndole a su guardián, San José, que nos forme en verdaderos sacerdotes laicos de nuestras iglesias domésticas, que son nuestras propias familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.